Hemos explorado cómo el rey Salomón construyó un imperio de oro y conocimiento, uniendo reinos con su sabiduría en lugar de su espada. Vimos cómo su ingenio en el juicio de los bebés y su habilidad para crear riqueza lo convirtieron en un imán para la prosperidad. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre que tiene todo poder, fama y una riqueza inigualable, empieza a perder lo único que lo hizo grande, su enfoque y la sabiduría que Dios le concedió? Este es el capítulo más oscuro y revelador de su historia. Descubre cómo la complacencia se convirtió en su mayor enemigo, una erosión silenciosa de su carácter que se manifestaba en pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Dejó de buscar la sabiduría y comenzó a buscar el placer. Su reinado, que parecía eterno, comenzó a desmoronarse no por un enemigo externo, sino por las grietas internas causadas por su propia vanidad y arrogancia. La Biblia nos dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras. Esta no fue una decisión impulsiva o puramente personal, era una práctica política y diplomática común para los reyes de la antigüedad sellar alianzas con otras naciones a través del matrimonio. Sin embargo, lo que comenzó como una astuta estrategia de paz, se convirtió en la fuente de su caída. En su juventud, su sabiduría fue su guía, pero en su vejez, su complacencia, nacida de la adulación y el poder absoluto, se convirtió en su veneno. Para complacer a sus esposas y cimentar sus relaciones diplomáticas con imperios rivales, Salomón permitió que sus religiones y dioses paganos entraran en su reino. No solo les construyó altares en las colinas de Jerusalén para deidades como Astarte, Quemos y Moloc, sino que él mismo se unió a sus rituales, una traición directa a la fe que lo había hecho grande. Sus prioridades cambiaron de forma gradual e insidiosa. El hombre que una vez pidió sabiduría para gobernar con justicia, ahora estaba más interesado en la opulencia de sus palacios, la acumulación de poder y la necesidad de mantener alianzas a cualquier costo, olvidando los principios que lo habían llevado a la cima, y en última instancia, traicionando el legado que había recibido de su padre. El resultado de las decisiones de Salomón fue catastrófico. Su desobediencia no solo enfureció a Dios, sino que también sembró las semillas de su propia destrucción. El reino que había unido con su sabiduría comenzó a desmoronarse desde sus cimientos. La paz que había disfrutado durante décadas, una de las más grandes promesas de su reinado, fue reemplazada por la amenaza constante de levantamientos internos y externos. Su complacencia le impidió ver que los mismos enemigos que él creía haber sometido regresaban con fuerza renovada. Hadad de Edom, un fugitivo que había escapado a Egipto en su juventud, regresó para convertirse en una espina constante en su costado. Con el respaldo del faraón, Hadad se dedicó a sembrar discordia en las fronteras de Israel. Sin embargo, la amenaza más peligrosa surgió desde dentro. Jeroboam, un ambicioso líder de su propia gente, se ganó el favor de las tribus del norte. Jeroboam alimentó el resentimiento causado por los exorbitantes impuestos y la mano de obra forzada que Salomón impuso para sus grandiosos proyectos, creando una división cada vez más profunda. Su reinado no terminó con un legado de paz eterna, sino con la amarga profecía de una división inminente. El gran imperio de oro, construido sobre la base de la sabiduría, estaba a punto de ser partido en dos, demostrando que incluso el más sabio de los reyes puede perder su reino cuando olvida la fuente de su verdadero poder. El viaje de Salomón es una advertencia poderosa. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside solo en las inagotables bóvedas de oro, sino en la integridad y en la sabiduría que se mantiene a lo largo de la vida. Su vida es un claro ejemplo de cómo incluso un líder con talentos excepcionales puede perder su camino al dejarse seducir por el poder y la complacencia. El mismo hombre que pidió un corazón sabio, terminó con un ego inflado que lo cegó ante el peligro.
Su legado no fue solo un imperio de riqueza, sino también un recordatorio atemporal de que la prosperidad sin principios es una casa construida sobre arena. Su historia, vista como una fábula de negocios, revela que el capital intangible más valioso, la reputación de justicia y la confianza de su pueblo, se desmoronó por sus propias fallas. Al final, no fueron sus enemigos quienes dividieron su reino, sino su propia vanidad y desobediencia. La lección de Salomón trasciende el tiempo, sirviendo como un espejo atemporal para el poder y el éxito. En la actualidad, su historia resuena con una advertencia clara: el éxito sin una base moral sólida es insostenible. Piensa en líderes de negocios modernos o figuras públicas que alcanzaron la cima con gran talento, solo para ver sus imperios desmoronarse a causa de escándalos, corrupción o decisiones personales que revelaron una falta de integridad. Al igual que Salomón, su caída no fue por falta de habilidad, sino por una erosión de su carácter. La historia del rey más sabio nos obliga a reflexionar sobre un dilema que enfrentamos a diario: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por el poder y la riqueza? ¿Y qué principios estamos dispuestos a sacrificar en el camino? Salomón descubrió que al comprometer su fe y sus valores por alianzas políticas y el placer, no solo perdió el favor de Dios, sino que también sembró la discordia y la desunión que, al final, destruyeron lo que con tanto ingenio había construido. Su vida es un recordatorio de que, si bien el oro y la fama pueden acumularse, el verdadero legado se basa en la integridad, una moneda mucho más valiosa que cualquier tesoro. No te pierdas el resto de la historia. Si esta parte de la historia de Salomón te ha parecido fascinante, te invitamos a ver los demás videos de la serie y a sumergirte por completo en su vida, sus decisiones y su legado. Mira todos los videos de la lista de reproducción aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Cuéntanos en los comentarios: ¿qué te parece más relevante hoy, la sabiduría que construyó su imperio o los errores que lo llevaron a su caída?